Yo sé que todos lo conocemos. La dinámica de esta mañana y para cantar es agradecerle a Dios, a pesar de que muchos no la deben. Algunos tenemos que hacer siempre ese propósito de enmienda, pero algunos no. Bíblicamente tenemos diferentes casos. Yo meditaba ayer en el caso de Daniel, no debía nada. Lo meditamos en la semana anterior. José no debía nada. Sus hermanos lo maltrataron, lo lastimaron, lo querían matar. Llegó el momento donde Dios no se los permitió, porque mientras Dios no le permita que el enemigo pueda atentar contra nosotros, podría ser que nos fastidie algún daño físico, pero de que no nos va a acabar, hermanos, mientras Dios no se lo permita. Eso no sucede. ¿Qué sucedió con José? Difícil situación. Fue vendido como cualquier animal. No solamente eso, hermano, mire, yo no sé si usted ha pasado por esa etapa donde haga lo que haga, no le sale nada. Y no necesariamente, porque lo más fácil es decir, saber en qué vueltas anda este. Porque es bien fácil señalar. Por esto le pasa esto. Y dice que José no debía nada. Sus hermanos hacían maldades. Llegó, lo metieron a la cárcel. Un día una abusadora se fijó en él. Y como él no quiso nada, hizo un gran drama, ¿verdad? Llamó al fiscal y todo lo demás. Y como cada fiscal que llega hace su show. Unos defienden a unos, otros defienden a otros. Y para los que los ponen ahí para defender la causa popular, no, eso no procede. Y lo mismo le pasó a José. Dice de que lo metieron a la cárcel por algo que él no hizo. La violadora era la señora, mujer de Potifar. Y aún así se tuvo que echar no sé cuánto tiempo en la cárcel. Pero de ahí Dios levantó un gobernador. Hermano, yo no sé en qué problema estamos, cuál es su problema, pero de que Dios lo puede levantar, lo va a levantar. Cante con todo su corazón para nuestro Dios. Gracias, Señor, aunque no lo entendamos, por las pruebas que vienen a mí. A veces cuesta entender. Porque puedo crecer así. Y lo más importante, y amarte más. Y gracias, Señor, que al estar en dificultad puedo ver mi necesidad y acercarme a ti. Muchas veces no veo la razón porque me viene aflicción, mas sé que tú lo has permitido para mi bien. Y te doy las gracias, oh Señor, mi Dios de todo corazón. Descanso en tu fidelidad y gran amor. vamos a orar por los enfermos. Yo solamente quiero que vea una foto interesante. ¿Se pudo, hermano Walter? No se pudo. Hay uno de nuestros guerreros, uno de nuestros pastores, está hoy mismo en el hospital de oncología del seguro. No solamente insuficiencia renal, sabe que los padecimientos renales se han aumentado. Me decía un experto una vez, fíjese cómo la maldad del hombre por el dinero. Hay un químico que no se usa en ningún lugar. Antes lo usaban en Colombia para quemar la coca.
Y eso ocupan para madurar la caña, quemarla. Se llama glifosato. Me dijo, investíguelo ahí en internet. Ese veneno está provocando más y cada día más insuficiencia. Ese es un químico que ya nadie en el mundo, solo en El Salvador lo usan. Fíjense. Ahí quedan, lo riegan, hoy sale hasta en helicóptero, o como diría un niño, en helicóptero, decía. Y pasa regando, los quedan los pastos, las vacas lo consumen. Hermano, solo Dios nos puede ayudar. Hay cosas que en este país no deberían de ser, pero los políticos se tiran entre ellos. Y si hay dinero de por medio, hacen el show. Ellos se lo gastan, se lo comen y nosotros quedamos igual. Por eso, maldito el hombre. Ningún político, hermano. Ahí está la Biblia. Claramente, el único en el cual usted tiene que ver, dice que es el blanco perfecto. Ningún político. Todos, aún muchos siendo hijos de Dios. Yo le decía a un hermano, pero fíjese que el fulano tal es cristiano. Si fuera honesto no estaría ahí, me dijo. Tiene razón. Pero nosotros no vamos a depender de hombres. Este pastor que les cuento no solamente tiene insuficiencia renal. Trabajaba en una de las buenas alcaldías, dejó su trabajo, fue a servir a Sonsonate, pastor Juan Carlos Aguilar, sino que le han detectado cáncer en los huesos. Lástima, no pudimos mostrar la foto ahí. Pero vamos a orar. Usted tiene un problema de salud, solo le vamos a robar un minutillo más al comandante David García. Póngase de pie, vamos a orar. El enemigo a veces la batalla espiritual, mental que a veces nos enfrentamos es, pero si ya oré. Yo hablaba con un amigo, el pastor Manuel Varías. Están luchando ellos por un bebé con su esposa. Yo le decía, mire, ¿y cómo vamos con el milagro? Y me decía, mire, pastor, le voy a ser sincero, he orado, pero ahí es donde el enemigo gana la batalla. Porque si usted para, significa que usted duda. Y aquí no es de dudar. No importa. Una y otra vez, dice la Biblia, y nos ha puesto ejemplo Jesús. Una señora dice que iba todos los días, Señor, hágame justicia. Dice que el vecino me robó el lote, hágame justicia. ¿Y qué dijo el juez injusto, perdón? El capítulo 18 de Lucas. Porque ya me tiene hasta aquí esta señora. Imagino que ni le abrían, le decían, no está el juez. Todos los días, ¿verdad? Dice que no está, todos los días. Pero dijo, porque ya me tiene harto, ¿qué dijo? Le voy a hacer justicia. ¿Qué dijo el Señor? Clama. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Nosotros quisiéramos ya, a usted le duele el pie, o como dice usted, la pata. Y ya tengo tiempo de tener este dolor en la pata. Dice. Está desnivelada. Hermano, mire, hay que seguir. Padre bendito, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa sanidad. Gracias porque esta mañana, Señor, sabemos que el tiempo de los milagros está vigente. Nunca ha dejado de ser. ¿Cuántos días? 4 días llevaba ya Lázaro. Señor, ya ese cuerpo no tenía vida. Ese cuerpo estaba en descomposición. Muchos de mis hermanos, Señor, han pasado quizás las peores enfermedades en este año. Pero tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo fiel. Señor, que esos huesos vuelvan a firmarse. Nunca más ese padecimiento, Señor, renal. De ese hospital, de ese lugar, Señor, hay enfermedades difíciles, raras. Oramos, Señor, esta mañana por el joven Oscar Díaz, hijo del pastor Mario Díaz, con ese problema en su ojo, ese hongo alojado ahí en ese lugar. Padre, solo tú puedes darnos sanidad cuando nadie nos da esperanza de nada. Cuando nadie da esperanza, Señor. Sabemos que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, puedes hacer la obra. De que puedes. Tú siempre puedes.
Tú nunca has dejado de ser Dios. Si levantaste a Lázaro, Señor, levanta a esa persona que hoy convalece de una enfermedad difícil. Levanta a esa persona, Dios, de ese problema respiratorio, esos bronquios están sanos. Esos cálculos no están más. Ese problema de esa vejiga no está más. En el nombre de Jesús. Tome su lugar y un pedacito de esta alabanza vamos a cantar. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios, eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Confiamos en tu misericordia y en tu poder. Entregamos, Señor, nuestras enfermedades en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálele un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Le voy a pedir que se ponga en pie y busque en su Biblia, en el libro de Salmo, capítulo 56, versículo número 8. Salmo capítulo 56, versículo número 8. ¿Cuántos estamos seguros de que tenemos a un Dios poderoso? Él es fiel y justo. Así que yo lo dejo en su corazón para que cada vez que pasen cosas difíciles en su vida, usted piense que Él es fiel y justo. La Biblia dice que Jehová en esencia es amor. Pero uno de sus atributos más grandes, que se repite comúnmente, es su santidad. De 3 veces. Él es 3 veces santo. Dice santo, santo, santo. De otros atributos no lo menciona. No dice Dios es amor, amor, amor. Dice que es santo, santo, santo. Entonces en su santidad Él también espera de nosotros tipo de comportamiento. Y vamos a leer versículo 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Oramos al Señor. Señor, te agradecemos. Tu palabra es fiel y justa. Ayúdanos, Señor, a seguir de tu lado, a no olvidarnos, Señor, que tú has prometido estar con nosotros siempre. Gracias, Señor, por acompañarnos en el nombre de Jesús. Primero, como siempre lo hacemos, hablamos sobre el contexto del capítulo. Quiero que vaya conmigo al subtítulo que dice arriba del capítulo, dice Salmo de oración de confianza. Al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán o enseñanza de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Lo mencionaba el pastor Hazael en la ocasión pasada. Este es el momento aquel en el cual David había llegado huyendo a Gad, y cuando el rey Abimelech llamó y dijo, bueno, si está David aquí, aquel de quien se habla, que mató a miles, va a hacer algo en contra de nosotros, tráigamelo porque vamos a actuar en contra de él. Y resultó que David, cuando se sintió acurralado, se comenzó a comportar como loco para que no lo mataran, para que no le quitaran la vida. Se comenzó a comportar como loco. Dice la Biblia que dejó que la saliva corriese por sus mejillas. Hay quienes, sin ser locos, dejamos de vez en cuando que la saliva corra por nuestra mejilla. Cuando nos ponen, el odontólogo, ¿verdad?, nos pone anestesia, nos sentimos y al rato andamos babeando todo, ¿verdad? Pero David lo hizo con la intención de que no lo mataran. Quiero que lo piense. Este momento, este capítulo es uno de los, hasta el momento, hasta la parte esa de David, había sido uno de los más difíciles en la vida de David. Es decir, David no sabía ni siquiera qué significaba ser rey. Se acordaba que allá, a lo lejos, allá años atrás,
había llegado el profeta Samuel y lo había ungido y le había dicho, mira, vos vas a ser rey. Pero hasta ahora nada se había cumplido y peor aún, le iba más, estaban más lejos, en su vista estaban más lejos de ser y de convertirse en rey. Para David, este momento era crucial. Yo creo que si nosotros nos pudiésemos trasladar al momento de David, nosotros hubiésemos llegado a la situación en la que él estaba, pero llegar crudo, que ya no había más, no había para dónde ir. Entonces David se pone a escribir este salmo y vuelvo y repito, este es uno de los salmos más cruciales en la vida de David. Y dice en el versículo número 8, mis huidas tú has contado. David estaba pidiendo, más bien estaba asegurando, estaba dando una afirmación de que todas aquellas carreras que él había tenido, de que todas aquellas veces que se había mudado por causa de que alguien lo seguía, Dios las había contado. De que todas aquellas veces en las que le había tocado agarrar, y si es que le había quedado tiempo para agarrar sus cosas y salir corriendo, Dios las había contado. Hagamos memoria de los momentos en los que David huyó antes de ese momento. En primera de Samuel, capítulo 19, versículo, no lo busque, yo le voy diciendo porque son varios versículos. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 3, dice que huye por primera vez de Saúl, cuando Saúl empezó a sentir celos. En el versículo número 12 del capítulo 19 de Samuel, huye por la ventana de su casa. Su esposa tuvo que mentir. Nuevamente vuelve a huir. De seguro que David había regresado con Saúl, pero tiene que huir de nuevo. En esa parte, Saúl oyó que afuera cantaban, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y Saúl sintió celos. Creo que muchos de nosotros conocemos el sabor cuando a una persona le da roncha y le arde de las cosas que nosotros tenemos. Usted se ha comprado un nuevo carro, siempre hay alguien que habla. A ver de dónde lo sacó. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Usted prestado lo ha hecho. Siempre hay alguien que habla. Tiene un hijo, su esposa, no es de él. No hay nada bueno, pues al fin y al cabo siempre quedamos mal, ¿verdad? Entonces vino Saúl y se molestó. Fue la segunda huida que tuvo. Tercera, en capítulo 19, versículo 20, David es encontrado en Rama. Usted se recordará parte de esta historia, que cuando llegó Saúl a buscarlo, él empezó a profetizar también. Por eso se llamó que Saúl profetizaba. En el versículo 42 del capítulo 20 también habla de que David vuelve a huir de Saúl. Capítulo 21, versículo 1, David huye a Nob. De Nob es donde parte a Gat. 6 huidas antes de lo que está hablando. Así que cuando David dice, Señor, tú has contado mis huidas, ya las contamos nosotros, que son las que se mencionan. 6 veces huyó David antes de lo que él estaba mencionando. Aproximadamente en 5 años. Es decir, casi cada 10 meses David salía corriendo y se mudaba de casa. ¿Cuántos nos hemos mudado tantas veces? No pagamos aquí, vámonos para otra casa. David hizo esto durante 5 años aproximadamente, se mudó 6 veces. Estaba cansado, definitivamente. Le dice, Señor, tú has contado las veces que yo he huido. Número 1, con eso estaba asegurando que el Señor había estado presente en las huidas de él. Si el Señor la podía contar es porque él había estado presente. No sé cuántos de nosotros tenemos personas las cuales nosotros creemos que son bastante allegadas a nosotros, amén, que siempre han estado. En mi vida personal, yo puedo enumerar quizás a 2 personas que han estado conmigo: mi hermano mayor y mi hermana menor. Generalmente no nos hablamos porque nuestra familia es rara. El cumpleaños, yo ya sé que cumpleaños él sabe que yo sé, así que no se lo digo. Pero somos cercanos en el hecho de que hemos vivido muchas cosas juntos. Pero déjeme decirle que hace poco me puse a hacer cuentas y no han estado en todas.
Pero me puse a hacer cuentas. Y me puse a pensar y me recordé aquel momento cuando tenía 3 años y mi familia estaba en discusión y me encontré una porción de la Biblia, del libro de Salmos, y me acordé que el Señor me amó. Recuerdo cuando en una ocasión, y se cumplió cuando me gradué y me ordené en esta iglesia, empecé a escuchar la alabanza Pescador de Hombres. Y cuando decía, ¿has dicho mi nombre? Yo decía, escuchaba mi nombre, David. Y dije, bien, ahí estaba Dios. Cuando mis papás se divorciaron, en nuestra familia hubo un gran dolor. Yo me acuerdo que una ocasión estaba solo y el Señor me dijo, cálmate, todo va a estar bien. Y estaba el Señor. Cuando voy a batallas más recientes, cuando mi esposa estuvo enferma y dijeron que su embarazo era peligroso, de alto riesgo, yo recuerdo que llegué a mi casa, estaba mi esposa en el hospital, llegué a mi casa, estaba solo en mi cama y le oré al Señor y el Señor estaba ahí. Quien ha estado en todas es Dios. En todas y en cada una de las batallas. Así que quien lleva la cuenta certera de lo que he pasado y de lo que usted ha pasado y de lo que David pasó es Dios. Las lleva contaditas, mi hermano. No se preocupe que Dios las lleva contaditas. Todas. Los dolores que ha pasado, los sufrimientos que ha pasado, cuántas veces le han gritado, Dios se las lleva contaditas. Yo me pregunté, y Dios las lleva contadas. ¿Y para qué cuenta uno las cosas? ¿Para qué las cuenta? Remunerárselas después. Dice la palabra del Señor en Job, que Job perdió un montón de cosas. Pero al final dice que cuando ya había pasado por esta situación, las cosas le fueron duplicadas. O sea, primero sacamos cuenta de lo que tenía y después te duplicamos lo que tenías. ¿Por qué va a sacar cuentas Dios de las cosas que hemos pasado? Porque Dios te las va a recompensar después. Porque te está sacando cuenta de lo que tenías para que después hagas cuenta vos de lo que tenías y de lo que ahora tenés. Entonces David está diciendo, Señor, yo sé que tú has ido contando poco a poco. Tú has ido contando todas las veces que yo he pasado cosas difíciles. Y mire lo que dice en la siguiente parte, en el versículo número 8. Pon mis lágrimas tu redoma. Si usted retrocede al libro de Samuel a ver la historia, cómo pasó David, ahí no nos expresa que David lloró. Pero si está diciendo que pon mis lágrimas en tu redoma, ¿qué quiere decir? Que estaba llorando. Al menos Salmo sí nos deja ver. Lloró. Y le dice, Señor, pon mis lágrimas. Le está haciendo una petición. Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. Redoma es una vasija que al final se hace más angosta. Se podía tapar y generalmente se ponía en el redoma aceite o ungüentos, que por lo usual se utilizaba para ungir. Sin saberlo quizás, David estaba diciendo en este versículo, David estaba diciendo que sus lágrimas serían el aceite con el que el Señor lo ungiría. ¿Cómo así, pastor? No hay mejor persona que pueda hablar de la fe que aquel que haya pasado problemas. Amén. Mire, y hoy me pongo a hablarle del ladrón, y yo que le voy a hablar del ladrón, hermano, si nunca he fumado. Una cabullita fumé un día y solo tosí y ya no. ¿Qué le voy a hablar del alcohol? Yo no sé cómo sabe. Para mí ha de ser como agua azucarada. ¿Le voy a hablar yo? Las lágrimas que David estaba pasando, le estaba pidiendo, ponelas en tu redoma, porque ese mismo redoma va a ser con el que me vas a ungir a mí de rey. ¿Quién más podría hablar de un problema familiar que aquel que lo ha pasado? ¿Qué lágrimas tengo yo? Me puse a pensar. De mi familia. Tengo un montón de lágrimas de mi familia. ¿De qué puedo hablar?
Exacto. Los problemas que usted está pasando tienen una razón, un sentido. Con esas lágrimas que usted gastó, con esas mismas lágrimas va a ser ungido. No se preocupe. Esas lágrimas Dios las va guardando para que después esas le sirven. Por eso dice y pregunta más adelante, ¿no están ellas en tu libro? ¿No las has guardado? ¿No van a servir más adelante? Alguien va a leer de esto y va a aprender de lo que yo he pasado. Dice versículo 9, serán luego vueltos atrás mis enemigos. Aquí David estaba haciendo una afirmación y aquí vamos cayendo con el tema, con lo que queremos hablar. Y dice David, estaba afirmando, esto solamente se lo pudo dar el Espíritu Santo porque en el momento en el que él estaba pasando, nada de esto podía haber sido claro. Dice, serán vueltos atrás mis enemigos. Se van a detener, van a seguir. Ya no van a seguir en contra de mí. ¿Cómo es que dice esto? ¿O en qué momento va a pasar? Todos tenemos enemigos. Todos, amén. Todos tenemos enemigos. ¿Ocultos o no ocultos? ¿Están presentes o no? O simplemente hablan detrás de nosotros. Todos tenemos enemigos. Más de alguna ocasión en su trabajo, su compañero ha de haber hablado de usted, incluyéndome. Quienes dicen, David no habla. Todos hemos hablado de alguien. Todos tenemos enemigos. Todos tenemos enemigos. Dice él, serán vueltos atrás. ¿Qué día? La pregunta es ¿qué día? Mire, ahí lo dice. Serán vueltos atrás mis enemigos el día en que yo haré. El clamor es un grito desesperado de un alma humillada. La respuesta está tan lejos o tan cerca de la humillación. El día en el que usted y yo seamos humildes, en ese día está la respuesta. ¿Cómo se lo demuestro? ¿Por qué el pastor está diciendo esto? Dice más adelante, siempre en el mismo versículo. Esto sé, dice, tal vez no sé otra cosa, no estoy seguro de las demás cosas, pero esto sé, que Dios está por mí. En otra versión dice que Dios está de mi lado. Solo quiero retarlo esta mañana y quiero que me escuche bien porque lo estoy retando. En la discusión que usted tiene, en el problema, ¿de qué lado está Dios? ¿Del suyo o del de la otra persona? Piénsenlo. Porque nosotros decimos, no, Dios está de mi lado. Piénsenlo. David estaba seguro. Pero ¿cómo podemos asegurarnos nosotros que el Señor está de nuestro lado? Supóngase usted que tiene un problema con un cristiano, porque también tenemos problemas con cristianos. Y hay una discusión y usted dice, Dios está de mi lado, yo estoy orando. Pero si el otro es cristiano, adivine qué también está haciendo el otro. Orando. ¿A quién escucha Dios? Yo creo que tiene que el Señor estar de mi lado. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor va a estar de su lado? ¿Por qué el Señor lo elegiría a usted y no al otro cristiano? ¿Por qué? Porque... Y el otro es su hijo. Dice ahí, hermano, soy su hijo. Y el otro es su hijo. ¿Por qué está el Señor de su lado? Le voy a aclarar. ¿De qué lado está el Señor? Y si usted quiere tener al Señor de su lado, le voy a aclarar. Váyase al libro de Salmos capítulo 34, versículo 18. ¿Qué dice el versículo? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y me va a decir usted, pastor, no hombre, usted lo ha sacado del contexto, por eso se fue a otro versículo. Mire, capítulo 34 dijimos, ¿sí, amén? Mire el contexto del capítulo 34, por favor. Salmo de David cuando, en el subtítulo, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. En el mismo contexto estamos hablando, mi hermano. Dios está del lado del humilde. Voy a romper esquemas incluso. Si usted es un cristiano y está ofendiendo y atacando a alguien que no es cristiano y el otro
no le está haciendo daño, Dios está del lado del otro fiel. Porque usted es un hijo, pero desobediente. Y Dios nunca va a ser injusto. Pastor, ¿cómo así? Discúlpeme, pero se lo digo. Esta semana llegó una persona a la oficina. Y igual se lo digo a cualquier persona que esté pasando. Mire, hermano, no es justo que usted esté echando de la casa a alguien que tiene discapacidad, él y su mamá, y ni siquiera le dé un mes para sacarlo de la casa. No es justo. Muy cristiano puede ser, pero Dios no está de su lado. Si usted se ha metido no, porque yo soy cristiano, por favor, si usted es cristiano y usted es soberbio y usted es el que está atacando, no me cante arrebato, por favor. Yo hay más poder de lo que a mí me pertenece. Y anda arrebatándole a toda la gente, ¿va? Vuelvo y repito, Dios está del lado de los humildes. No del lado de los incapaces, no me malentienda. A veces personas se equivocan y me dicen, pastor, no, usted es humilde. No, yo soy miedoso, no humilde. Dios está del lado no de los miedosos, está del lado del humilde. Aquel que aún pudiendo hacer daño se detiene y no lo hace. Aquel que aún teniendo cuello y pudiendo hablar de la persona dice, no voy a hablar. De ese lado está el Señor. Cristiano o no, su salvación ya la tiene, pero Dios no va a estar de acuerdo que usted levante su mano contra alguien que no le ha ofendido. Entonces viene David y dice en el capítulo 56, versículo 9, esto sé que Dios está por mí. Como diciendo, esto sé que Dios está de mi lado. Yo le voy a pedir, hermano, si usted está luchando una batalla contra alguien que está ofendiéndole, atacándole, hablando de usted, la tiene en contra de usted, todo el día que usted pasa a la par de él, siempre habla de usted, hágase el humilde, por favor. Hágase el humilde. No, pero es que nosotros somos especialistas en ser soberbios. Y ya va a ver quién soy y quién es, hermano. ¿Y quién es? Si muchos de nosotros hasta nuestros nombres no escribieron bien. Yanira con ella. Hermano, ¿y quién somos? Hoy resulta que cuando llegamos al Señor, no soy nada. Pero cuando alguien nos ataca, ya va a ver quién soy. Nada, no dijo que era nada, pues. Y el Señor, esta no es la actitud con la que llegaste ayer a pedirme perdón. Esta no es la actitud con la que cantabas, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Y al siguiente track es decir, me apodero de lo que a mí me pertenece. No es esa actitud la que tenía. Y tampoco será la misma actitud cuando caigamos. Sea humilde, hombre. Si usted quiere tener al Señor de su lado, sea humilde. Si ha pensado este día levantar la mano contra esa persona, no lo haga. No lo haga. Ay, pastor, ya me fregó. Ya hasta la carta tenía hecha, fíjate. A llamarle iba al jefe para chambrearle. Sea humilde, porque si no Dios está del otro lado. Y disculpen, estar en contra del Señor, estamos fregados. Venir y decir, ay, yo voy a batallar y en contra de este incircunciso, le pone esto todavía usted. Cálmese, circunciso. En contra de él, y ya va a ver. Y no se ha dado cuenta que quien está detrás de él diciendo, está haciendo nada. No era en contra de vos. Si usted comprende eso, dice el Señor, bueno, yo estoy de tu lado también. Bueno, ahí hay situaciones diversas, ¿verdad? Porque hay situaciones en las que los dos son unos grandes soberbios.
Y los dos están peleando en contra de ellos. Pero vuelvo y repito, si usted quiere tener al Señor de su lado, por favor hágase el blandito. Ok, está bien. Está bien. Al parecer, frente al mundo uno pierde. No, hombre, vos, hombre. Pegaste, sos un gran pasmado. Y te ganaron la licitación. Grandundo, vos. Allá te hubieras llegado a meter y le hubieras dicho que él anda de bolo. Ay. Y lo que tu batalla yo la llevo, hombre. Yo voy peleando esa. Y por eso el salmista dice, mis enemigos se volverán atrás. Y hay algo que sé, dice el salmista, que Dios está de mi lado. ¿Por qué? Más humillación que la que estaba viviendo David, ¿a dónde, mi hermano? Más humillación que la que estaba viviendo, hacerse loco. Hombre, hermano, esa es una gran humillación. Para alguien que años atrás, pocos años atrás, le habían cantado, no, este es gran David, él mata 10,000, haciéndose loco más adelante. ¿Cuántos hemos tenido dinero en algún momento y de repente lo llegamos a perder? Yo tenía un gran carrazo y ahora me toca andar en coaster. No crea que la situación que David estaba pasando era fácil. He llegado al punto máximo de la humillación, de hacerse pasar el loco. Pero no le importaba con tal de tener al Señor de su lado. Con tal de que Dios me apoye. Con tal de que no sea el que yo estoy peleando, sino que Dios pelee mi batalla por mí. Hermano, yo creo que usted y yo no nos debemos de cansar del versículo en el que el Señor dice que Él pelea nuestras batallas. Y si el Señor ha dicho que Él pelea nuestra batalla, ¿qué sigue usted haciendo dándose duro, pues? ¿Qué sigue usted haciendo, intentando ver cómo sale? Ay, deje que el Señor se pelee. Que termino con este versículo, que debe de guardarlo siempre en su corazón. Cada vez que alguien le esté ofendiendo, que cada vez que alguien esté dañándole, esté queriéndole hacer algún mal, piense cada vez este versículo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Agradecemos, Señor, que tú estás a nuestro lado. Pedimos, Señor, que guíes nuestros corazones y nos ayudes a hacer. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nos ponemos en pie. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a darle al Señor la parte que le corresponde. Decimos la parte que le corresponde porque muchos de nosotros hemos hecho un pacto, un compromiso con el Señor. Definitivamente, aunque usted no ofrende, o aunque usted no diezme, vuelvo y repito, depende de su pacto y compromiso con el Señor. Usted tiene que reconocer algo. Lo poco o lo mucho que usted tenga, se lo debe a Dios. Sea monetario, sea en salud, sea personal, se lo debe a Dios. Dice un versículo, porque de Él, quiere decir que de Él dependen, por Él y para Él son todas las cosas. Si gusta, repítalo conmigo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Este versículo dice que de Él vienen, de Él vino su trabajo. Por Él quiere decir que de Él dependen, que se lo dio y aún así lo sigue manteniendo ahí. Y para Él, que debería de servirle de Él. Yo les comentaba a unos hermanos esta semana sobre la historia de Israel, cómo el Señor los había sacado de Egipto y cuando iban saliendo les dijo, por favor regrésense y le piden el oro a los egipcios y se lo llevan, porque les va a servir allá en Canaán. Adivine qué hizo el pueblo de Israel con el oro. Un becerro.
Esto pasa cuando muchos de nosotros le decimos al Señor, dame un carro, y lo ocupamos para ir a tomar, para ir a pregar. Por eso se ven muchos stickers del tabernáculo allá en algunas cosas que ustedes saben. Ocupando el oro que el Señor nos permitió tener, o las cosas que el Señor, para hacer un becerro, para adorarlo. Dios nos dio el trabajo y ahora no venimos porque el trabajo no nos lo permite. Dios nos dio un negocio y ya tengo que vender. El miércoles en la mañana vendo. No permita que las cosas que vienen de Él nos sirvan para Él, por favor. Esto es la ofrenda, agradecerle al Señor por las cosas que vienen de Él. Así que vamos a cantar esa hermosa alabanza. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y paz te damos, oh buen Dios. Amén. Señor, te agradecemos por lo bueno que has sido con nosotros, porque siempre has sido fiel, porque nos has dado, Señor, más de lo que merecemos. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Con nosotros. Bueno, gracias a usted que siempre nos hace llegar algunas ofertas de empleo. Por ejemplo, dice Paz. Bueno, necesitan algunos empleados para bodega y otras áreas. Ahí nos puede buscar. Aquí está un correo donde usted puede hacer llegar. Hay un teléfono y hay un correo donde usted nos puede hacer llegar su hoja de vida. Por acá también dice los motociclistas. Hay también otra empresa, mecánicos, para al lado de alarmas, polarizados y otras cositas, Multicars. Así que gracias a los hermanos. También estaba diciendo por ahí, hermano Johnny, dice plaza para cosmetóloga, con o sin experiencia. Ahí le van a enseñar. Edad 20 años en adelante, cubre, dice, toda la rama. Bueno, me imagino yo de todos los pistolas, todas las cosas que hacen. Le pasó a una hermana, dice que fue a pistolearse el pelo y salió así, mire. Y le dice el esposo, no, le dice, no es pistoleado, te lo ametrallaron, hija. Le dijo, toda murucha. Bueno, ¿perdón? En el centro de información, ahí van a estar los hermanos. ¿Están aquí los hermanos que necesitan comer? Aquí están. Ahí van a estar. Ah, ya está, el hermano y su hija. Muy bien. Así que pase si usted no tiene, como dicen en buen salvadoreño, puede pasar ahí, con o sin experiencia. Eso sí, solo señorita, ¿verdad? Hombre flor no. Así que usted me entiende, ¿verdad? Para no decir otra palabra, pues, hombre flor, usted me entiende. Así que ahí estamos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por darnos este privilegio. ¿Para cuántos ha sido un año difícil, hermanos? Qué chivo. Pocos quizás están con esas luchas. ¿Para cuántos ha sido un año difícil? Le voy a decir algo, hermanos. Dicen que la fe es lo último. Nunca debemos de perderla. El justo por la fe vivirá. A pesar de que las cosas para muchos no estén bien, tenemos un gran Dios. Lo más importante de todo es que nuestro Dios vive por siempre. Está bien. Padre, gracias porque esta mañana, Señor, con mucha fe, creemos en esas promesas que son fieles y verdaderas. Padre, sabemos que para muchos no ha sido un año fácil. Batalla tras batallas, algunos, mi Dios, han tenido que luchar con el desánimo. Algunos han tenido que luchar con un accidente. Algunos han tenido que luchar, Señor, con alguna situación difícil. Pero esta no es una mañana cualquiera. Es una mañana de bendición. Porque sabemos, mi Dios, que a pesar de las cosas que muchos hoy no entendemos, un día, Señor, vamos a saber agradecer. Padre, sé que las
cosas que hoy no entendemos tienen su propósito. Y ahora, mi Dios, oramos. Acá nos acompaña nuestro hermano Mauricio, Dios. Esa cadera, Dios, pueda llegar, pueda pegar bien esos huesos. Sabemos, mi Padre eterno, que solo tú haces posible las cosas que para los médicos y para muchas personas profesionales, Señor, es imposible hacer. Pero esos tejidos, esos tendones, esta mañana tú los pones nuevos, Señor. Sabemos que tú eres especialista, que esa operación de erigión en esos ojos no será necesaria. Sabemos, mi Dios, que esa diabetes, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, muy pronto vamos a dar testimonio de que tú, Señor, has obrado. Ya estamos cansados, Señor, de tanta insulina, estamos cansados de tanta situación. Muchos y muchas estamos cansados de fracasar en una y otra área. Pero esta mañana, Señor, nos tomamos de tus manos. Creemos en tu poder, creemos en tu grandeza, creemos, Señor, como tu palabra dice, al que cree todo le es posible. Si para muchos la finanza no fue un año bueno, sabemos, Padre, que no vamos a finalizar este año de la misma manera. Por fe, Señor, esa bendición. Vamos a poder saldar cuentas. ¿Cuántas personas hoy están, Señor, queriendo saldar cuentas? Pedimos tu intervención. Pedimos, Señor, que nos favorezcas. Este año, Señor, vamos a terminar en victoria. Lo creemos, lo firmamos. Ahora queremos pedir, mi Dios, por los y las que nos acompañan y que nunca antes han confesado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Hoy es la oportunidad para poder tener esa garantía de que usted muere, pero usted lleva un destino seguro. La muerte nos puede sorprender a todos. La muerte no tiene edad. ¿Cuántos jóvenes en plena flor de la vida, como decimos, han perdido la vida en este año? Son miles. Estamos hablando, hermanos, que solo en este año han muerto miles de jóvenes, miles de desaparecidos. Por eso es necesario asegurar nuestra alma. ¿Habrá alguna persona que nunca ha recibido a Jesús? Nuestros amables servidores, con todo cariño, se acercan a usted. Pero vamos a decirle, ahí donde usted se encuentra, diga esta oración, repita para confesar a Jesús como el Señor de su vida. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy un pecador o una pecadora. Perdóname, Señor. Te pido que salves mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, he orado. Amén. ¿Habrá alguna persona que nunca había hecho esta oración? Es un acto de fe. ¿Habrá alguna persona? Dice la palabra de Dios, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted es primera vez que hace esta oración, solo indíquenos, ahí nuestros servidores van a acercarse a usted. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque esta mañana, Señor, una vez más te decimos que no te dejamos hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, los que vienen por primera vez, pasen por favor. Acá tenemos un squid para usted. Gracias a Multirriesgos, nuestro hermano Mauricio. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Y diga, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. A partir de hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios.
Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur número 401, Colonia Escalón. Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información, marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Bienvenido a la familia de Dios. Conoce más de Dios y de nuestra iglesia. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Escríbenos al correo electrónico soynuevo@tabernaculo.net. Será un gusto atenderte.